Hola, ¿cómo están amigos del canal? Aquí Asna Violeta desde Chile nuevamente. Estoy en casa, pero todavía compartiéndote un montón de información sobre este viaje en el que seguramente me has estado acompañando unos capítulos atrás por el norte de Chile y también por Argentina. Te doy la bienvenida a este canal donde vas a encontrar un montón de información sobre danza del vientre, yoga, movimiento y bienestar en general, así que si todavía no te has suscrito, te invito a que lo hagas en el botón de abajo. En mi paso por Argentina hice un montón de recorridos para contarte todo sobre la movida cultural de ese país y particularmente de la capital, de Buenos Aires, aunque también me fui moviendo por otros lados y compilé todo, y todavía estoy compilando, en una lista de reproducción que te dejo aquí para que la chequees. Era para mí imposible pasarme por esa maravillosa y vibrante ciudad sin conocer la movida de la danza del vientre. Y una de las cosas que me hizo más feliz fue haber tomado clases con Emine Di Cosmo, Lady Blue, también conocida, una de mis bailarinas referentes de la danza del vientre de mi historia personal cuando comencé. Emine es una de las bailarinas con más trayectoria de Argentina, también pionera del estilo tribal fusión en aquel entonces y del estilo tribal ATS. Tiene una escuela muy grande, tanto en Capital Federal, donde puedes encontrar sus clases en el juvenil, donde yo estuve, pero también en el estudio que tiene en su casa en Paso del Rey, que es una pequeña localidad que está a unos 40 minutos, una hora desde Buenos Aires en tren. Ese viaje también lo hice, estuve en el estudio de Emi, en la casa de Emi, nos tomamos un tecito, estuve en un personalizado que la verdad es que estuvo hermoso, ya te voy a contar mi experiencia, pero también fue muy hermoso porque ella nos dio una entrevista para el canal, así que aquí vamos a conocer un montón acerca de ella, su historia y también la danza del vientre, fusiones, estilos improvisados en Latinoamérica, así que no te lo pierdas. Emi, como te decía, es una de las pioneras de la danza del vientre en Argentina, pero además puedes encontrarla en Instagram, donde tiene una cuenta enorme y hermosa, además muy inspiradora. Y también creo yo que es muy conocida por su trabajo de vientre, por sus belly rolls, por sus flutters, y también puedes encontrar contenido gratuito en su canal de YouTube, donde el video de los flutters tiene más de 50.000 visitas y el video de los belly rolls está ahí a punto de llegar a las 10.000 visualizaciones. Yo he hecho esa clase varias veces, así que en realidad la recomiendo bastante también como para poder conocer la propuesta de esta bailarina. Emi es una artista creativa, versátil, que presta mucha atención a los detalles en general y en todos los aspectos, detalles musicales, técnicos, de vestuario, y hace que su propuesta sea muy interesante de ver y también de estudiar. Por eso yo vine a esta ciudad. Pero si no estás en Buenos Aires, si no tienes la posibilidad tampoco de ir, Emi tiene una escuela o una plataforma online, así que te voy a dejar toda la información para que puedas conocerla y contactarla abajo en la descripción. Durante el mes que estuve en Buenos Aires, decidí tomar clases con Emi los días martes y jueves y también algunos sábados, que son los días que ella está en el juvenil, que está ubicado en Avenida Corrientes. Pero para los personalizados me moví a Paso del Rey, donde conectando con el subte y luego con el ferrocarril puedes llegar a la estación Paso del Rey, que está solo a unas 3 cuadras más o menos del estudio de Emi. Ahí estuvimos viendo una coreografía súper interesante, súper linda que hicimos a dúo, que la subimos a Instagram también, que te la voy a dejar al final del video para que la veas. Y también yo estuve puliendo todo lo que es mi trabajo de vientre, los belly rolls, y debo decir que me resultó bastante. Ya no me voy a ir con más preámbulos, te voy a dejar a Emi para que la conozcas y que ella nos vaya contando todo lo que apareció en esta entrevista. Nos vemos.
por darme esta entrevista. Estoy súper contenta de estar acá. Ustedes no saben todo lo que me costó llegar acá. Estos fueron muchos intentos fallidos por venir a Buenos Aires, pero tenemos la entrevista. Bueno, Emi es una bailarina increíble, pionera para mí del tribal a nivel de Argentina, pero también de Latinoamérica. Tú eres como de las bailarinas, perdonando la expresión, como más viejas. Viejas en el sentido de que, claro, de old school, que llevas mucho tiempo bailando. Sí. ¿Hace cuánto llevas bailando, Emi? Uy, hay que hacer cálculos. Bailando en general, belly dance, yo creo que empecé a los 15 años, así que a los 14, así que hace unos 21, 22 años, una cosa así. Y con el estilo tribal empecé, yo creo que 2 o 3 años después, porque casi que lo conocí un poco al mismo tiempo. Pero yo ya estaba haciendo, o sea, cuando yo descubrí el estilo tribal ya venía haciendo belly dance, así que más o menos ese tiempo. No, yo en mi investigación personal he descubierto muchas Shakira lovers. ¿Tú eres de las Shakira lovers? ¿Llegaste al belly dance por Shakira o no? Sí, yo creo que sí. También. Sí, Una encuesta mira, rápida. yo tengo el recuerdo de, yo cuando tenía, no sé, 10, 11 años, hacía artes marciales. Y tenía un pantalón blanco, ¿viste? Esos los típicos de artes marciales que son súper anchos, súper grandotes. Y me acuerdo, sí, yo creo que 11 años, me acuerdo que estaba la música de Shakira, mi mamá me hacía las trencitas igual que ella, ¿viste? Las trencitas con las tiritas rojas de Ya. Iguales. Claro, me hacía esas mi mamá. Y había salido cosas así y mi mamá me decía, como, ¿viste? Cuando las mamás juegan como si sus hijas fueran muñecas, ¿no? Sí. Me decía, haz así, y me enseñaba, me trataba de ayudar a imitar a Shakira. Pero como te decía antes, yo en realidad no era muy del palo de la danza. Yo era muy deporte, muy artes marciales, jugar al fútbol, trepar árboles, era como cero danza. Y me acuerdo que con ese pantalón de artes marciales me lo ponía y bailaba las canciones de Shakira con un topsito y el pantalón ese. Así que podríamos decir que ese fue mi primer vestuario de belly dance. Qué tierno. ¿Tienes fotos? Y... No hay fotos. Eso es privado. No es privado, no existen. No había tanta foto en esa época. Y también por mi mamá, ella encontró un folleto de clases de danzas árabes. En esa época se le decía así, danzas árabes. Me trajo un folleto y dijo, mira, te están enseñando, ¿por qué no vas? Y bueno, empezamos a ir con una amiga del colegio. Después otra amiga del colegio también empezó a hacer danzas árabes, pero con otra profesora. Así que me acuerdo que en los recreos hablábamos de los pasos que habíamos aprendido y cómo nos lo había enseñado una profe y cómo nos enseñaba la otra profe. Y las músicas. En el invierno que hacía frío estábamos fuera del salón en los recreos haciendo los shimmies. Así que bueno, tengo todos esos recuerdos de mi adolescencia, de cuando empecé a bailar. Así que sí, un poco Shakira tuvo que ver con eso. Sí, igual yo creo que más allá como de la opinión que la gente tenga de Shakira, porque Shakira es como un tema que no deja indiferente a nadie. Hay gente que la odia, hay gente que la ama. Yo no sé, me gustaba más con pelo negro, pero sí. Bueno, yo al principio era fanática de Shakira, me gustaban mucho sus canciones que eran como bastante rebeldes, muy contestatarias, tenía unos contenidos impresionantes. Después se fue haciendo como cada vez más pop y más rubia. Sí, cada vez más rubia y como que las temáticas de sus canciones fueron cada vez más, qué sé yo, creo que menos elaboradas o menos así como, ¿viste cuando una canción te deja tipo, wow, mirá lo que dijo? Mirá lo que las fueron siguiendo. Claro, pero sí yo creo que no hay duda de que Shakira fue una influencia súper positiva para la danza del vientre. Como que fue un periodo en el que eran como, yo siempre le digo, eran como hordas de mujeres buscando clases de danza árabe, de danzas árabes o como sea que lo llamara. Acá nosotros tuvimos un presidente que generó mucha influencia de toda la parte oriental
una bailarina muy famosa, Fairuz, no sé si la conoces, pero una bailarina argentina que fue muy famosa, que bailó mucho en la televisión. Entonces como que la idea que había del baby dance, de la danza del vientre, venía mucho de ella. O sea, ustedes tienen como su propia influencia interna, Sí. argentina. Uh-huh. Pero era, sí, en ese momento era algo como muy, muy lejano, muy poco conocido, muy exótico, ¿no? En el sentido ese de como inaccesible. Y sí, obviamente que con Shakira se recontra popularizó. Empezó a haber escuelas de danza árabe por todos lados. Sí. Es más, hasta hace un tiempo todo el mundo tenía una prima, una amiga, una hermana, alguien que había hecho clases de danza del vientre. Y bueno, después como que pasó la moda y se quedó la gente que realmente Sí. más le gustó, se enamoró. Sí. Oye, y pongámoslo en contexto. ¿En qué año estamos y en qué año llegaste tú como al tribal que se conocía? Mira, yo tengo registro de un video bailando mi primer tribal, que era fusión, ¿no? No era, digamos, el estilo Fat Chance. Creo que del 2005-2006. Y bailaba con unas alumnitas mías, porque yo en ese momento había empezado a dar clases de danza árabe, pero en mis clases como que hacíamos cosas de fusión. Mira. Así que sí, bailábamos con ellas. Sí, bailábamos con ellas y después bailaba yo, mi pequeño solo. Con mucho shimmy, mucho movimiento de panza. Más que nada era eso lo que hacía. ¿Y cómo llegaste el 2005, 2006, entendiendo que en ese tiempo no todo el mundo tenía internet todavía, no todo el mundo tenía YouTube, era muy emergente? Sí. ¿Cómo llegaste tú a acceder al estilo fusión? Yo tengo el recuerdo de ver la Rachel Bright por YouTube. Tengo el recuerdo de ver YouTube y de no entender qué era YouTube, ¿viste? Como de estar ahí pero no saber para dónde iba, cómo venía, nada. Hay otra bailarina que yo ahora no me acuerdo el nombre porque después ella dejó, pero la voy a buscar por ahí, si la encuentro la podés echar ahí con la entrevista. Porque bueno, no recuerdo el nombre, pero realmente me acuerdo que ella en su momento me había impactado más que Rachel Bright. Después, claro, Rachel Bright, súper importante bailarina, sí, continué viendo mucho más contenido de ella, entonces de alguna manera ella me terminó influyendo mucho más. Pero realmente fue otra bailarina que me acuerdo que bailaba con su cabello súper largo, suelto y hacía unos aislamientos impresionantes. Y eso fue lo primero que yo traté como de imitar, digamos. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo? Yo te conocí a ti en Chile, el año 2009. Yo debo haber tenido 18 años. Muy adolescente, muy entrando a este mundo, pero sabiendo que me iba a quedar para siempre. Ajá. Y tú ya en ese tiempo eras muy conocida. Tengo yo como la impresión, ¿cómo fue creciendo esto? Bueno, después tú estuviste en una tribu que se llamaba MEM, Sí. la fundaste tú con otras amigas, con otras bailarinas, crearon los Jaflas, que para las personas que no saben, ella es la de la idea del Jafla. Y yo creo que por ahí también te fuiste haciendo más conocida, ¿o no? Mira, cuando yo descubrí este estilo de baile, bueno, vos ahora estás acá en Paso del Rey, viste que no es la ciudad de Buenos Aires, hay unos cuantos kilómetros, ahora también es como más fácil, pero imagínate que cuando yo tenía 15 años era como, incluso para mí la ciudad era como algo re lejano, ¿no? O sea, no, ahora voy todas las semanas para dar clases, pero no sé, a los 15 años si había ido 3 veces a la ciudad de Buenos Aires era mucho. ¿Ah, sí? Sí, obvio. Ah, Entonces, bueno, empecé a buscar profesoras en Moreno y... Eso es acá. Sí, Paso del Rey pertenece a Moreno, no, es más lejos Moreno. Ah, ya. Verlo. Y claro, no había nadie, le pregunté a mi profesora y ni sabía lo que era. Y entonces dije, bueno, voy a buscar una profesora en Capital. ¿Por qué? Porque uno tiene la idea de eso, ¿no? De que todo lo que no hay en su ciudad o en su pueblo, bueno, está en la ciudad. Y estaba convencida de que iba a encontrar profesoras en la ciudad. Y buscando fue que me enteré que era algo súper nuevo, que no había maestras de esto. En su momento había un foro de
creo que era un foro de Yahoo, Mira, que había muchas... Yahoo. Sí, Oye, el carnet acá, el DNI está... así de antigua. Y ahí había muchas chicas de la comunidad mexicana. Ajá. Y claro, en México, al estar más cerca de los Estados Unidos, había 2 maestras de origen estadounidense viviendo en México. Entonces como que ellas también lo habían llevado, entonces ya había más movimiento y había más conocimiento. Y me acuerdo que a través de ese foro como que me fui interiorizando de lo que era el estilo tribal americano y la diferencia entre el estilo fusión tribal y el tribal americano y todas estas cosas. Me acuerdo algo muy gracioso de ver un video de Rachel Bryce donde la gente abajo comentaba que eso no era tribal. ¿Y por qué? Porque en ese momento lo que se ponía en discusión era como que tribal era el estilo tribal americano de Fat Chance Belly Dance. Y claro, Rachel Bryce estaba haciendo una fusión diferente, entonces decían que eso no era tribal porque eso no era estilo tribal americano. ¿Se entiende? Bueno, es súper llamativo si lo trasladamos hasta hoy, incluso a la discusión sobre la palabra tribal que existe en nuestros días y demás. Así que bueno, tuvo mucho que ver, sí, YouTube y el foro este. Después había una página que se llamaba tribe.net, donde también ahí era también una página de foros y había mucha gente de la comunidad de Estados Unidos. Entonces también ahí te podías enterar de un montón de cosas. Había un foro muy interesante del estilo Fat Chance, donde aclaraban un montón de cosas sobre pasos y las alumnas preguntaban y las profes respondían. Y era Mira, muy cercano, muy lindo. Qué generoso igual. Sí, la verdad que fue una época muy linda con como una comunidad en línea. Si bien no había videos y no había toda esta cosa que sí hay ahora, había mucho intercambio a través de los foros. Y bueno, y después yo daba clases de fusión, pero quería tener otro contenido, quería tener una formación más profunda. Y claro, en ese momento no había formaciones de fusión. Lo que uno podía acceder era un taller con Rachel Bryce, pero no había un programa, algo académico. Claro, ¿no? un paso a paso, como Exacto. que uno solo veía algo muy difícil y era como ya, ¿y cómo se hace? Sí, y no había como el concepto de profesorado, ¿no? Acá Claro. en Argentina se usa mucho el profesorado de danza afro. Sí, ustedes tienen eso, a Exacto. diferencia de nosotros en Chile, que, digamos, hay intentos, quizás un poco por fuera del sistema, de instalar alguna especie de profesorado, pero así tan normal como es acá en Chile no hay. Claro. Entonces hay que dar ese contexto igual. Exacto. Entonces, bueno, y a través de los foros me fui enterando que este estilo, fusión tribal, estaba emparentado con el estilo tribal americano. Y ahí es donde descubrí, el trabajo de Carolina. Que en su momento yo lo comparaba con lo que hacía Rachel Bryce, que era súper muscular y súper detallado. Y claro, Rachel Bryce era como tu super heroína. y es que en ese momento Sí, era la superheroína. Sí, era a la que veías además, porque incluso era la que tenía más material. O sea, no solo porque te gustara más, sino porque además había más material de ella, la podías ver más. Claro, yo la comparaba y a mí en el estilo Fat Chance me parecía que había mucho menos movimiento, ¿no? Entonces no lo terminaba de entender. Pero bueno, decía, si esto es la raíz y esto sí tiene un programa de estudio, vamos a estudiar esto y vamos a hacer ese recorrido. Y tuve la fortuna de poder viajar a México a hacer el tribal pura con Carolina y con Mel. Mira, Y ahí fue cuando yo me enamoré del estilo Fat Chance, sí. porque entendí cómo funcionaba la improvisación grupal. Me pareció súper divertido, me pareció hermoso el ver la danza de esta manera más comunitaria, más de integrarnos, más de disfrutar la danza, no solo de el espectáculo y la exhibición y la cosa también individual. Que yo creo que eso también fue muy importante en general, por lo menos en Argentina, yo creo que en toda Latinoamérica, este quiebre con un estilo de belly dance que era nosotros acá le decimos por ejemplo, muy estilo vedette, muy estilo cabaret, en el sentido de, bueno,
físicamente hubo un momento en donde realmente se impuso mucho la silicona, el tratamiento quirúrgico, cuerpos de modelo, voluminosos, exacto. La estética también no era tan a tierra, era como muy DVD, ¿no? De escalinatas y diamantes y exacto, y la mujer ahí viva en el centro. Que yo personalmente no me sentía identificada con ese personaje, ¿no? O sea, sí me gustaba bailar, me gustaba el movimiento, no me gustaba la personificación para mí, ¿no? Que de hecho hoy en día me sigue pasando, o sea, yo no me sentiría identificada con yo hacer ese tipo de movimientos, sí lo disfruto y disfrutas verlo, pero tú haciéndolo te sientes como que no soy yo, ¿no? Como que lo tendría que forzar, que no me siento tan auténtica. Y bueno, estos dos estilos como que trajeron un poco eso. No tengo que estar sonriendo con cara sensual y puedo sonreír tal vez con una expresión más inocente, o puedo incluso bailar un poco más seria. Sí. No tengo que necesariamente estar mirando a mi público, sino que puedo tener una postura más distante. Ajá. Entonces todas esas cosas conmigo resonaron un montón, me gustó mucho. Y después en Argentina también pasaba que es como que no podías salirte de cierta línea o de cierta escuela porque ya inmediatamente significaba que estaba mal, ¿no? De hecho, justo en estos días estaba pensando, ahora hay como un volver un poco a la edad de oro y al estilo vintage, y en esa época enseguida se hablaba mucho de que no había técnica, ¿no? Y qué era lo que se asociaba en ese momento, que si vos tenías brazos, por ejemplo, más estirados o una postura más cercana al ballet clásico, tenías técnica. Si vos bailabas de una manera más relajada, más suelta, con otra posición de brazos, no tenías técnica. Qué loco, ¿no? O sea, lo sumo era otra técnica, otra expresión o algo diferente. Pero bueno, pasaba eso. Y a las belly dancers de años anteriores se las veía de esa manera. Hoy, fíjate que tenemos como una vuelta de rosca y hay una revalorización y hay ¡ay, qué precioso bailaban estas bailarinas! Y bueno, y creo que un poco esta fusión que vino desde los Estados Unidos, acá pasa mucho que si vos haces algo nuevo acá está mal, pero si viene de los Estados Unidos es como que está bien estabilizado. Sí. Como que un poco eso habilitó que uno haga fusiones. Porque si en los Estados Unidos hacen fusiones, entonces está bien. Y entonces si está bien, yo de repente también lo puedo hacer. Entonces un poquito habilitó eso. Yo creo que, esta es mi opinión personal, pero yo creo que nosotras muy de a poco, digamos, cuando digo nosotras me refiero como a la comunidad latinoamericana, hemos ido también sanando esa herida, porque nosotros creo yo que igual tenemos algo que va más allá de la danza, que es un tema cultural, en el que tendemos a creer como que nosotros tenemos que imitar la influencia que viene del norte y nos cuesta más quizás nosotras proponer. Y eso también nos pasó en la danza porque empezamos también a idealizar, y yo siento que está bien honrar a las maestras, pero como que nos pasamos 2 estaciones más y empezamos de repente a idealizar, como un poco a esperar que la maestra propusiera algo para nosotras después venir detrás siguiendo eso. Y yo siento, no sé, yo me he dado cuenta, sobre todo ahora después de la pandemia, que la danza a nivel latinoamericano se ha mostrado más porque la pandemia forzó que tuviéramos que mostrarnos, no nos quedaba otra, que también han salido más propuestas desde acá. ¿Cómo llega el Jafla a tu mente primero que todo? Mira, yo siempre tuve mucha admiración por los artistas callejeros. Qué bueno. Siempre fue así como era chiquita, caminar por la peatonal y ver ahí una estatua viviente, alguien que se paraba a hacer malabares o a bailar, y para mí era como, yo
yo quiero ser eso. Tu mamá estaba feliz. ¿Viste? No, es como que yo no quería ser actriz de Hollywood, no, yo quería ir bailar en la calle. Como, para mí tiene una magia muy particular esto de como interrumpir la cotidianidad, ¿no? Y lo inesperado también, porque cuando uno va al teatro, al cine, sabe a lo que va. Pero cuando uno sale a la calle y se encuentra con un artista ahí, ese artista podría estar o no. Es como más un encuentro. Y siempre me fascinó mucho eso. Y la segunda vez que viajé a México, con Lore y Ceci, armamos Tribu Men, Mujeres en Movimiento, y dimos talleres en el DF, y parte del proyecto fue ir a hacer espectáculos callejeros. Y tuvimos una experiencia hermosa, con mucha gente apoyándonos, diciéndonos que sigamos nuestros sueños, que era re lindo lo que hacíamos. La gente se ponía alrededor de nosotros, un grupo enorme de personas. Bueno, en ese momento nosotros pasábamos la gorra. Y me encantó esa experiencia, y cuando volví a Argentina quise repetirla. Pero claro, yo lo que tenía era mi grupo de alumnas. Entonces, en vez de hacer espectáculos callejeros, lo que hicimos fue el Jafla a cielo abierto. Yo conocía el concepto de Jafla como una especie de, en realidad como un show informal, ¿no? Nosotras por ahí fuimos un poquito más allá del show informal y realmente lo convertimos en una fiesta totalmente improvisada. Y que era en el cambio de estación. Y que lo empezamos a hacer, sí, el primero que hice en Buenos Aires fue en diciembre, y el siguiente, a partir de marzo, ahí fue que hicimos el primer Jafla en conexión, que lo empezamos a hacer en cada cambio de estación, y que la idea era sincronizar los horarios y todas al mismo tiempo hacer el meditation, ¿no? El saludo de marcha. Que de hecho en algunas ocasiones logramos incluso coincidir y hacer unas pequeñas videoconferencias. En esos tiempos. Exacto, sí, donde había chicas bueno, porque después se fueron sumando los distintos países, ¿no? Sí, creció. Un montón de chicas de Latinoamérica, de Chile, bueno, Pisu arma un Jafla precioso. ¿Y tú te imaginaste que iba a llegar tan lejos? No, porque en realidad, o sea, yo lo que quería era bailar en la calle, estaba pensando en eso, no estaba pensando en otra cosa. Claro, me encanta eso, como cuando uno crea algo y no esperas que llegue lejos y de repente llega lejos, impacta mucho. Y otra cosa que para mí era importante, increíble, era que fuera fácil para la gente llegar. Viste que a veces cuando uno va a un lugar nuevo es como que por ahí se siente inseguro, claro, no sabes si ir, si venir o cómo va a ser. Y el hecho de hacerlo a cielo abierto en un espacio público hacía que fuera muy fácil acercarte, porque no comprometías nada en el acercarte. O sea, podías ir, que la gente ni se enterara que por qué estabas ahí, ¿se entiende? Entonces, si te sentías cómoda y decidías ponerte tu vestuario y bailar, podías hacerlo. Y si te querías sentar y solamente mirar, podías hacerlo. Y era muy fácil que te acompañara cualquier amiga o tu familia. Entonces, se hizo realmente muy accesible. Que es diferente a decir, no, bueno, tengo que ir a un lugar en particular, tengo que tocar timbre, todo el mundo me va a ver, me va a ver. Y eso fue muy importante a la hora de difundir una actividad que era tan hervida. Y el Jafla todavía se hace, o sea, al menos en Chile existe, en Conce, donde yo vivo, existe. Ajá. Todavía. La otra vez las chicas me dieron una entrevista, igual la organización. En Chile, en Conce existe lo que se llama el bloque tribal, que ellas son las que organizan el Jafla, que son varias escuelas unificadas y que se encuentran. De hecho, hace muy poquito tuvimos el Jafla de invierno, o sea, como que fue una idea que siguió ahí expandiéndose más allá de ti, o sea, fue algo que le resonó a muchas personas. Y Emi, cambiando de tema, yo vine acá a tomar clases a la casa de Emi, al espacio de Emi, en Paso del Rey, pero además estoy allá en Corrientes, ¿cierto? Sí. En el otro espacio. Y me encontré en esta clase con que tú también entrenaste Ashtanga. Sí. Me impresiona porque yo empecé a estudiar Ashtanga y ahora que yo digo que estudio Ashtanga, porque antes era algo que yo
no lo comentaba porque no me parecía relevante comentarlo en realidad. Me encontraba con gente que me dice, sí, yo también. Como que la ashtanga igual ha sido una herramienta para muchas personas. A mí con la ashtanga me pasó que en realidad es como uno de los últimos estilos de yoga que descubrí. Yo probé muchas veces con yoga, incorporé a mis prácticas asanas, pero sin completar tal vez la práctica de yoga tal cual. Y es como que con ninguno me terminaba de hallar. O sea, me costaba mantener, no disfrutaba tanto la práctica. Y con el ashtanga me resultó totalmente distinto. Esta idea de poder aprender una serie, de poder repetirla, de poder profundizar en cada cosa, de ir cada vez siendo consciente de una cosita más, de un detalle más, empezar a sentir cómo mi cuerpo se va acostumbrando a eso y cómo va mejorando mi equilibrio, cómo va mejorando mi resistencia. Bueno, la respiración que es súper desafiante además, como poder ir realmente llevándola con el ritmo de la serie. Todos estos pequeños detalles me ayudaron a poder enfocarme y a tener algo en qué concentrarme que hizo que sí la empezara a disfrutar. Sí empezara a disfrutar el yoga y sí empezara a sentir que me hacía bien, ¿no? Con otros estilos o con otras actividades o en otros momentos también, a veces por ahí tiene que ver con el momento de la vida y no solamente con la actividad. Me pasaba muy de estar en una posición y de sentir como, ¿para qué? ¿No? Como que algo me faltaba, o como que me faltaba la motivación para sostener esa posición. Y con el ashtanga me pasó que me apareció esa motivación. Sí. Uh-huh. Sí. Oye, y bueno, no sé si tendrá que ver o no, veremos. A mí me pasa que yo siento que cada bailarina para mí es como, si yo veo algo, yo digo, es esta bailarina. Y para mí, lo tuyo es el belly roll y el flutter. Como que yo veo belly roll, flutter, y para mí los tuyos son los mejores del mundo, así, los mejores que he visto. ¿Te ayudó la ashtanga con los belly rolls y los flutters? ¿O qué te ayudó en realidad? No, creo que es algo de mucho antes. Mira, yo antes de empezar a hacer danza, siempre hice mucho deporte. Siempre hice belly rolls. Siempre hice mucho deporte. Sí me acuerdo de ser chiquita y jugar con mi primo, chiquitos, ¿no? Y jugar con mi primo después de comer, a cuánto habíamos comido, ¿viste? Como que... Ese es el secreto. Claro, venía mi abuela y nos decía, bueno, ¿y comieron todo? Y nosotros, sí, mirá, y sacando panza para mostrar cuánto habíamos comido. El secreto. Aquí van a escuchar el secreto del universo. Pero sí hice de chica mucho deporte, entonces creo que algo que me ayudó es que mis músculos, mi cuerpo estaba tonificado y tenía conciencia de eso. Entonces cuando lo empecé a hacer, cuando lo empecé a probar, mi cuerpo respondió enseguida. Eso con los belly roll. Los belly roll los empecé a hacer mucho antes y después fue más trabajo de por ahí mejorarlo, pulirlo, exagerar el movimiento, pero no fue tan difícil la búsqueda o que me empezara a salir. Sí, con los flutters, bueno, te conté el otro día la historia, ahí sí fue una historia más larga, yo los vi primero en un video de Belly Dance Superstar, los estaba haciendo Gilina y cuando lo vi... quiero hacer eso. Sí, lo quise empezar a imitar y claro, no sabía desde qué músculo venía, lo que hice intuitivamente no tenía nada que ver con lo que ella hacía. Y bueno, me quedó ahí como, le pregunté a mi profesora, no se usaba tanto ese movimiento, mi profesora no me supo decir nada. Y entonces nada, me quedó ahí como en el tintero. Y un día me dio hipo, es una contracción involuntaria del diafragma y los vibrados de diafragma se hacen justamente contrayendo este músculo. Y bueno, yo creo que fue clave que mi postura era muy mala, entonces yo tenía muy relajados todos los músculos del abdomen. Y eso hizo que el hipo me provocara una vibración. Y ahí es como que inmediatamente se me vino Gilina a la cabeza. Tuviste como tu epifanía, como... Exacto. Como Newton cuando le cae como es esto. la manzana ahí en la cabeza. Y nada, me quedé esperando a que me diera hipo otra vez.
Y bueno, sí, ahí fue como que algo se despertó, algo reconocí. Y lo fui tratando de imitar, me tomó muchísimo tiempo, no es que desde ese momento lo hice, no, un montón de tiempo. Una vez que sí lo empecé a controlar, yo lo ponía en todas mis coreografías y después me subía al escenario y no lo podía hacer. Lo terminaba reemplazando siempre por un shimmy, porque no tenía todavía la fuerza, el control de mi respiración, que arriba del escenario cambia totalmente. Y sí, fue como un año hasta que realmente lo pude empezar a hacer arriba del escenario. Y después me acuerdo que Esa es otra historia, poder hacerlo en el escenario. Sí. Es otra historia. Es otro proceso que viene después del proceso de hacer flutters. Sí. Y me acuerdo que lo hacía y no sabía si me estaba... Cuando estaba arriba del escenario no sabía si me estaba saliendo o no. Entonces estaba así bailando y yo decía... ¿Estará la gente viendo mis flutters o solamente estará alguien parado, viendo a alguien parado con cara rara? Y si alguien me había ido a ver y me había filmado, era como que salía corriendo a preguntarle, ¿se vieron mis flutters? ¿Salieron o no salieron? Y recién cuando veía el video y veía que sí habían salido, recién ahí me quedaba tranquila. Sí, y porque el primer flutter del escenario es como muy tímido, es como una cosita que apenas se ve, sí. Tiene todo un proceso igual ese manejo de la respiración, porque uno se agita igual en vivo, la emoción de, no sé, de que esté tu mamá ahí viéndote. Sí. Es que es como que el cuerpo lo que menos quiere es que dejes de respirar, ¿no? Exacto, sí. Si vos le decís, no voy a respirar ahora porque quiero vibrar mi panza. Yo uso como un ejemplo muy latinoamericano para poder explicar los flutters, que fue como yo lo entendí. A mí yo uso muchas referencias siempre como de series, películas, lo que sea, como mucha cultura pop. Y me resuena mucho como con la Chilindrina. Sí, totalmente. Me pegó. Cuando hace como es que alguien que no está en Latinoamérica no lo entiende, pero nosotras tenemos como a la Chilindrina en las venas, entonces uno entiende. Acá había una actriz, Andrea del Boca, que ahora ya también esto es como re vintage, ¿no? Pero ella en las novelas lloraba siempre mucho. Estaba todo el tiempo así, entonces yo a veces les digo a las chicas, ¿se acuerdan de Andrea del Boca? Invítenla llorando. Lo gracioso es que cada vez mis alumnas van viniendo como más jovencitas. Y ya no entienden Y ya no entienden la referencia. Exacto. De hecho, Shakira ya no es una referencia para las más jóvenes. Exacto. Sí. Emi, para cerrar la entrevista, ¿qué le dirías tú quizás a las bailarinas que te ven, que te verán, que te escuchen? Quizás hemos hablado mucho nosotras por interno de los diálogos internos también que nos aparecen a las bailarinas. ¿Qué consejo le darías tú a las bailarinas? Mira, hay dos cosas que me parece que son claves. Una, divertirse. Hacer que las cosas sean divertidas. Algunas veces, obviamente, pasamos por momentos de frustración, por momentos de querer llegar a algo y no poder, o de compararnos y que esas comparaciones sean destructivas, o injustas, exacto, creer que deberíamos hacer algo y no podemos. Bueno, esos pensamientos existen, los tenemos, hay que tratar como de dominarlos y yo creo que no reprimirlos, porque sería también como otra vez castigarnos, de tipo, tuve este pensamiento, mala. No, bueno, tuve este pensamiento, lo dejo pasar, le doy su espacio y ya está, y queda apartado, y lo voy a superar y sigo con otras cosas. Pero bueno, aún con esas cosas difíciles que podemos pasar, a mí me sirve mucho pensar en pequeños desafíos, ¿no? Creo que es importante tener esto de objetivos a distinto plazo, ¿no? Cuando uno generalmente empieza porque vio un show o una maestra, algo que le encantó, y entonces el primer objetivo es yo quiero bailar como ella. Y es un objetivo muy interesante porque es el que nos motiva a empezar. Pero después están esos objetivos que nos motivan a seguir día a día. El pequeño objetivo de decir como, bueno, tengo que aprender la coreografía para poder hacer un video, para poder presentarla en un show. Después
después hay objetivos que son todavía anteriores a eso, ¿no? Es como necesito aprender el mismo paso. Objetivos mucho más previos, que sería mantener una regularidad. Ante todo la regularidad, porque no voy a poder incorporar cosas, sentirme cómoda, pulir o llegar si no voy y lo hago. Entonces ahí cuando hablamos también del tema de la autoexigencia, antes de autoexigirnos, lo primero es ser regular. Si la autoexigencia me hace frenarme, me hace no hacerlo, ¿de qué me sirve? Y necesitamos que sea divertido ese proceso. Tengo que divertirme repitiendo 1.000.000 de veces este movimiento. Tengo que encontrar la forma de que eso sea divertido, sincronizándolo con la música, porque lo estoy haciendo con mis compañeras, porque es el momento en que no pienso en ninguna otra cosa más que en mi muñeca. Pero tenemos que disfrutarlo, porque es la única manera de repetirlo la cantidad suficiente de veces. De poder sostenerlo. Exacto. Nadie está tan loco como para repetir algo que no le divierte. Exacto, sí. Entonces, sí, si a la primera vez que no me salió me frustro y siento que yo soy la única a la que le cuesta y que todo el resto lo puede hacer y yo no, y que no voy a poder. Bueno, tengo que saber que ese pensamiento, una vez que lo tuve, lo dejo a un lado y lo vuelvo a repetir y busco la forma de que eso sea amigable. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, el disfrutar más de la comunidad, vernos, compartirnos, ayudarnos, saber que todo el tiempo estamos como en distintos momentos nuestros, como ciclos, ¿no? Ciclos de mayor inspiración, ciclos de menor inspiración. Nuestras compañeras también están en diferentes ciclos y está bueno que podamos como ir armonizando eso, ¿no? Es como si nosotros entrenáramos siempre juntas y por ahí un día yo no estoy inspirada, pero vos sí, y tu inspiración me nutre a mí. Claro. Y otro día va a ser al revés y mi inspiración te va a nutrir a vos. Entonces, creo que ese tipo de cosas son súper importantes. Así que todo esto que tiene que ver con la comunidad y apoyarnos está buenísimo. Bueno, ya que hablaste de los maestros, todos en algún punto quizás yo siento que coincidimos en eso de que un maestro nos inspiró y nos hizo. Yo siento que el tema de un maestro no es como necesariamente llegar a ser como ese maestro, sino que más bien es una llama que se te enciende y que te empuja a llegar a lugares donde a lo mejor no creíste que ibas a llegar sin esa motivación. Sí. Y todos tenemos como a esa persona y tú para mí fuiste esa persona. Así que te lo agradezco mucho de mí. Estoy muy contenta de estar acá, de verdad. Muchas gracias por la entrevista. Igual, de verdad, eres para mí una persona demasiado importante, así que gracias igual por compartir tu conocimiento, tu experiencia, que yo creo que es mucho más relevante. O sea, es como, porque finalmente es tu historia igual. Y yo creo que a la gente que te ve bailar, igual le gusta conocer este otro lado, como de quién es la persona detrás de quien baila. Así que gracias igual. Muchas gracias a vos.
¿Quién más te gustaría que me entrevistara en algún momento? También déjamelo saber ahí. Vamos a ir haciendo conexiones porque yo voy a estar de vuelta en Buenos Aires esta vez en el OPA Fest, uno de los festivales de mis favoritos, diría mi favorito de toda Latinoamérica. Este año va a estar Olga Meos y voy a estar yo también dando un workshop de fusión contemporánea, así que te invito también a seguir esa página. Estoy muy contenta, para mí fue un sueño haber compartido con Emi en un espacio más allá de la danza. Estoy en un momento de mi vida en el que ya disfruto mucho el poder conectar con las personas de humanidad a humanidad, que ellas también me vayan contando cuáles han sido los desafíos, los crecimientos, los aciertos, los errores. Todas a veces caemos en publicar nuestro mejor producto o nuestros mejores logros en las redes sociales, pero también me gusta mucho profundizar en lo que hay atrás, en todos los obstáculos que superamos, en todas las pruebas, en todos estos diálogos internos que tenemos y que no somos las únicas. Así que fue un espacio muy bonito, súper íntimo, para mí un sueño. Tal como te conté, yo conocí a Emi siendo muy joven. Así que Emi, si estás viendo este video, de verdad, muchas gracias por tus palabras. Una de las cosas más hermosas de tomar clases con bailarinas experimentadas es que no solamente nutren tu danza, sino que también nutren tu actitud hacia la danza. Y yo siento que eso fue algo que particularmente me traje de este viaje. Así que muchas gracias a todas las bailarinas con las que tomé clases en esa ciudad. Muchas gracias por recibirme, muchas gracias por todo en general. Muchas gracias por la experiencia. Nos vemos nuevamente en octubre, pero los videos de Buenos Aires Cultural siguen. Recuerda suscribirte al canal, también voy a empezar a subir nuevo contenido, tutoriales, clases y coreografías, así que creo que no te lo vas a querer perder y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.